Nosotros estamos convocados porque fines del año pasado la médico y gente de la mina se relacionó con el departamento para que ayudáramos al asesoramiento relacionado a la salud de los trabajadores en este emprendimiento que se ha comenzado desde hace aproximadamente 2 años. Ese asesoramiento, que todavía lo estamos realizando, no tenemos la información terminada, comenzó con que tenemos que conocer las condiciones y el ambiente de trabajo, y ya hemos venido a recorrer la parte de laboratorio, la parte de algunas excavaciones. Hemos hecho entrevistas a informantes calificados, a técnicos, etcétera, y hemos hecho encuestas colectivas a los trabajadores, porque para nosotros nuestra modalidad de hacer un diagnóstico de condiciones de trabajo no solo se basa en la observación de los técnicos, sino que también debe recoger la opinión, la vivencia de los trabajadores. Después que hagamos toda esa información, la colectivicemos, la trabajemos de vuelta con los trabajadores y técnicos, entonces va a ser una serie de recomendaciones, y esas recomendaciones van a estar orientadas a determinar un programa de vigilancia, de controles de salud, teniendo en cuenta los aspectos médico-laborales y las ordenanzas, como por ejemplo estudios específicos a riesgos específicos, control del ambiente laboral, ahí donde está el trabajador, y además medidas orientadas a la implementación de las medidas de corrección o de mantenimiento de conducta saludable, y por supuesto la capacitación, la información y favorecer la participación de los trabajadores en todos los aspectos y en todas las etapas del trabajo productivo. Todas esas recomendaciones se van a basar en algunos principios de la prevención en salud, y uno de ellos es: nadie previene lo que no conoce, la información se tiene para acción, es decir, no quedarnos con la información, sino accionar. Esa acción debe ser permanente, identificando, valorando y controlando los riesgos, y esencialmente hay que trabajar con la participación de quienes operan el trabajo, hacen el proceso productivo en todas las etapas, como dije, porque además participar es un derecho de cualquier ser humano, y en este caso de los trabajadores, estén en el lugar de la empresa que estén. Al realizar un trabajo nos ponemos en relacionamiento con una serie de elementos, agentes, que cuando se ponen en contacto con nuestro ser nos dañan. Entonces le llamamos contaminantes. En menor grado podemos vivir con esa contaminación, o en mayor grado ya con enfermedades específicas. Esos contaminantes son de diferentes naturalezas: físicos, radiación, el ruido, vibraciones; químicos, todas las sustancias sólidas, líquidas, polvos, etcétera; y biológicos, no solo los seres microscópicos, sino también podríamos hablar de biológicos, sustancias producidas por seres vivos como plantas, animales. Nosotros, cuando hablamos de riesgo, los dividimos en grupos con un criterio preventivo. Pero esos riesgos, al poderlos gestionar, podemos hacerlos tan bajos como sea posible. Y gestionarlos adecuadamente desde el punto de vista empresarial puede hacer que nosotros minimicemos, por ejemplo, las posibilidades de tener una enfermedad profesional desde el trabajo, o otras enfermedades que puedan agravarse por ocasión del trabajo. Entonces, es fundamental, cuando trabajamos desde estos procesos, conocer algunos conceptos, como el concepto de peligro, que tiene que ver con las propiedades físico-químicas de las sustancias que se manejan, y que esas son como son, es decir, son elementos que no podemos variar. Para eso debemos conocer sus características físico-químicas. Y hay otro concepto que es fundamental, que es sobre el que podemos actuar, que es el riesgo, es decir, aquellos aspectos que nos permiten controlar la exposición de los trabajadores o minimizar los daños potenciales que puedan tener determinados productos químicos. Por ejemplo, el polvo que se puede generar en este tipo de procesos, que no es el único riesgo, ¿verdad? Dentro de los riesgos de la minería, es decir, están todos esos grupos que Elizabeth le describió,
pero tal vez los más preponderantes son los riesgos de accidente por las características de las maquinarias que se manejan y de los procesos, los riesgos vinculados con la exposición en agentes químicos, en este caso polvo, es decir, los minerales que se remueven o que se extraen en las canteras y que conllevan la potencialidad de riesgos neumoconióticos si no gestionamos adecuadamente las emisiones de polvo, cosa que sí podemos hacer. Riesgos también vinculados con los ruidos que se generan, con vibraciones o riesgos vinculados también a la carga física y a la organización del trabajo, como riesgos tal vez más preponderantes de este tipo de industria que tiene que ver con lo que es la minería a cielo abierto. Para definir, por ejemplo, esto que es uno de los riesgos que a veces más se teme, la neumoconiosis por exposición a polvo, es la acumulación de polvo en los pulmones y la reacción tisular provocada por su presencia. A los fines de esta definición, polvo es un aerosol compuesto por partículas inanimadas o sólidas. Cuando hablamos de polvo también tenemos que conocer, es decir, las propiedades de los mismos. Es decir, cuando hablábamos de peligros tenemos que saber si ese polvo tiene características fibrogénicas o no, o sea que tiene o no la capacidad de generar una reacción fibrótica sobre el pulmón. Y eso va a depender en gran parte de las características físico-químicas. Si tiene un contenido elevado de sílice libre, puede generar ese riesgo, dependiendo además de la fracción respirable, o sea, del tamaño de las partículas que tengan la propiedad de llegar al alvéolo, que son aquellas muy pequeñas. Por tanto, la inhalación de polvo puede producirse en la minería de hierro y pueden tener, como decíamos también, dentro de los riesgos, los accidentes durante la extracción, el transporte, la preparación de los minerales debido a las maquinarias pesadas de corte, transporte, trituración y clasificación. ¿Cómo podemos actuar en prevención de este tipo de lesiones que se pueden dar en el trabajo? Con compromiso desde la industria, ¿verdad? Vigilancia de los niveles de polvo, vigilancia médica de los trabajadores, control de la exposición de polvo, participación de los trabajadores en la prevención de los mismos, programas de cesación de tabaquismo también. De hecho, sabemos que una persona que fuma tiene más riesgo de tener patologías respiratorias. Evitar la generación de polvo como criterio de gestión, ¿verdad?, mediante mecanismos de ingeniería, aplicación de agua, captación de fuentes de polvo ya generados cuando no lo podemos controlar desde la emisión misma de la generación del mismo, controles de ingeniería, recolección de polvo, ventilación, técnicas de control secundario. También podemos tener acciones sobre los trabajadores que tienen que ver con la capacitación, con medidas administrativas, disminuyendo el número de puestos, aislar al trabajador, es decir, desde los mismos equipamientos que se manejan en la extracción. Es decir, en un carro perforador podemos tener también cabinas presurizadas, cerradas, que impidan o disminuyen el ingreso de polvo, equipos de protección personal. Lo mismo que con el ruido, también lo podemos gestionar. Hay veces hay cosas que no van a dejar de hacerlo, es decir, cuando uno tritura una piedra se genera ruido, pero se pueden generar estrategias tanto de vigilancia, de salud del trabajador, de capacitación y de aislación de tal forma que ese riesgo se minimice y evitemos la posibilidad de generar hipoacusias o disminución de la audición por exposición al ruido, que es bastante preponderante en este tipo de industrias cuando no se manejan adecuadamente. Creemos que lo primordial en esto es trabajar con responsabilidad, gestionar la salud de los trabajadores desde los procedimientos industriales, fomentar la participación, que funcionen las comisiones paritarias en el funcionamiento de lo que hace a la dinámica de los procesos industriales y fabriles, lo cual garantiza de alguna forma el cuidado de la salud y realmente podemos minimizar fuertemente los riesgos en el trabajo.
Y eso es clave, saber que no tenemos que tener miedo a los procesos industriales, se pueden realizar correctamente y se pueden gestionar de manera tal de que sea muy poco probable que tengamos riesgos en la salud, si se hacen adecuadamente. Muchas veces estas medidas se han implementado tardíamente en otros procesos y se pueden controlar, pero a veces el daño ya aconteció porque no se gestionaba adecuadamente. O sea, creo que es una oportunidad muy buena el poder tener en cuenta estos aspectos desde el arranque.